Cuando empiezas con Godot, uno de los primeros obstáculos serios es este. Hay varios nodos para manejar física y no sabes cuál elegir. Y equivocarte aquí significa horas persiguiendo bugs donde tu personaje atraviesa paredes o tus objetos hacen cosas raras. Bloquear. Así que vamos a dejarlo claro. El Character Body es tu primera opción cuando necesitas controlar algo con precisión directa desde código. Tu personaje principal, la mayoría de enemigos, cualquier cosa donde tú dictas exactamente cómo se mueve. Funciona con métodos como Move and Slide, que te dan control total sobre velocidad y aceleración fotograma a fotograma. Si necesitas ese nivel de control, Character Body es tu nodo. Del otro lado está el Rigid Body. Aquí le entregas el control al motor de físicas de Godot. Este nodo simula comportamiento físico realista. Masa, fricción, rebote... Es ideal para objetos que deben reaccionar naturalmente al mundo. Cajas que caen, rocas rodando, pedazos volando tras una explosión... Con un Rigid Body tu trabajo es aplicar fuerzas o impulsos y dejar que la física haga lo suyo. También existen nodos especializados que heredan de Rigid Body, como Vehicle Body 3D, que ya viene con la física para vehículos preconfigurada. Pero el principio es el mismo, el motor lo controla, no tú. Y luego está el Static Body. Este es el nodo para todo lo que necesita colisionar pero no debe moverse por efecto de las físicas. Suelo, paredes, plataformas estáticas, elementos de entorno que simplemente están ahí. Pero aquí viene algo interesante. Aunque el motor de físicas no puede moverlo, tú sí puedes hacerlo desde código. Y esto es útil para objetos que necesitan moverse de forma muy controlada y predecible. Por ejemplo, una plataforma móvil que sigue un camino definido. O balas, no quieres que tengan física de rebote ni sean afectadas por nada, solo que vayan en línea recta a la velocidad que tú dictas. Un Static Body movido manualmente es perfecto para eso. Usa el nodo correcto y te ahorras semanas de frustración. Si tienes dudas sobre casos específicos, déjamelo en los comentarios.